Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, presentó una denuncia ante la organización en contra del Ecuador tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de ese país en Quito. Con esto exige que los hechos sean puestos en conocimiento de todos los países signatarios de la ONU. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con la licenciada Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, para hablar sobre lo que ha ocurrido ya en estas últimas horas. Se ha presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador. ¿Cuál es el ambiente y qué es lo que se ve desde afuera respecto de las decisiones de Ecuador y también algunas de las posibles consecuencias de esta crisis? Belén, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda desde Quito. Bienvenida. Hola Fausto, muy buenas tardes. Así es, a esta denuncia, a la que ya te hace referencia, se ha sumado una más. El Gobierno de México presentó este viernes al secretario general de las Naciones Unidas una denuncia en la que acusa violaciones del Gobierno de Ecuador por la irrupción de sus fuerzas de seguridad en la embajada mexicana en Quito, de acuerdo con lo que informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. El documento contiene evidencias fotográficas y una relatoría de los hechos del 5 de abril pasado y también solicita la reparación del daño causado, según la Cancillería en este comunicado. Esta denuncia acompaña paralelamente a la demanda que el gobierno del presidente mexicano López Obrador presentó el jueves ante la Corte Internacional de Justicia. El mandatario dijo que busca que estos hechos no queden impunes, pero sobre todo sentar un precedente, e incluso ha ido más allá al pedir a la Organización de las Naciones Unidas que asuma como doctrina que todos aquellos países que cometan un tipo de violación similar a la que cometió Ecuador sean expulsados de la Organización de las Naciones Unidas. Fausto, comentarte que CNN solicitó al gobierno de Ecuador un comentario sobre la denuncia que presentó México ante la ONU este viernes, sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta. López Obrador adelantó que la próxima semana, el martes, podría haber una nueva reunión entre mandatarios del continente sin precisar quiénes participarían para abordar de nueva cuenta este tema. Ahora, toda la información que tenemos desde México. Sí, ahora Belén, un poco te cuento lo que es la impresión que se tiene acá, puertas adentro, en el Ecuador, tomando en cuenta que el gobierno ha emprendido también en una campaña un poco minimizando las consecuencias o las posibles consecuencias de estas denuncias presentadas tanto ante la Corte Internacional de Justicia como esta denuncia ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la sensación que a ti desde como periodista allá te da de la situación real de esta crisis diplomática México y Ecuador? ¿Es tan grave como debería ser o como se ha pintado hacia afuera? Así es, Fausto, la sensación, y no nada más, digamos, entre el ambiente o los medios que siguen esta polémica, también por parte del gobierno ha habido una sorpresa hasta cierto punto por desdén, si se me permite la palabra, por parte del gobierno ecuatoriano, al decir incluso que no está en sus planes, o al menos no tienen contemplado ni siquiera ofrecer una disculpa por lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito. Sin embargo, el gobierno mexicano ha preferido caminar por la vía de las leyes internacionales, como hemos podido seguir en estos días, acudir ante tribunales y que sean los propios tribunales quienes decidan pues cuál deberá ser la actitud y la postura que deba asumir Ecuador ante esta situación ocurrida en Ecuador, Fausto. Belén, gracias por el reporte. Estaremos igual pendientes de todas las reacciones, principalmente hasta a esto que nos has comentado sobre la nueva denuncia de México ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Belén, nuevamente gracias y estaremos pendientes. Gracias y muy buenas tardes.
Ha sido Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, hablando sobre esta crisis diplomática. México y Ecuador nos ha reportado un poco ya lo que se conoce. Este momento es ya noticia en México, esta denuncia ante el secretario general de la ONU, en la cual se ha dicho que como sustento de esta denuncia se ha incluido evidencia fotográfica y una relatoría, dice el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los hechos. México presentó las acciones que constituyen la flagrante violación al derecho internacional. Las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas son claras y establecen que los agentes de Ecuador se encontraban impedidos de penetrar en la Embajada de México. Asimismo, se transmitió que ante las conductas ilícitas flagrantes reconocidas y reiteradas por parte del Ecuador, México ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que el máximo Tribunal Internacional declare internacionalmente responsable al Ecuador y especifique las reparaciones. Es parte de lo que es ya noticia en México. No ha habido una reacción oficial por parte de las autoridades ecuatorianas. No obstante, no hay que perder de vista que podría incluirse la decisión de hoy de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia respecto de la situación de Jorge Glass. Se ha resuelto que la captura, la detención de Jorge Glass en la embajada fue ilegal e ilícita, no fue una detención que fue justificada en derecho. No obstante, él permanece detenido por dos causas que tiene aún pendientes, pero esta decisión podría abonar de alguna forma a la queja presentada y a las denuncias presentadas por parte de México ante los organismos internacionales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Le mantenemos al día.